Hace una semana y un mes ya más o menos, uno de mis hermanos me pidió que le acompañara a hacer pues unos trámites para un pasaporte que requiere. Mis familiares en Estados Unidos lo invitan a que vaya a pasar unos días allá y bueno, pues estamos allí apoyándole allí, pero para sacar hace una de trámites, hermanos, que bueno, entonces tuvo que llevar acta, tuvo que llevar cartilla, IFE, etcétera, un montón de cosas allí. Y bueno, no alcanzó a reunir unos requisitos y tuvo que ser rechazado. Y haciendo este mensaje que en un momento estaré compartiéndote, recordaba también yo que tuve que hacer una serie de trámites. Yo quería ingresar a trabajar a teléfonos, por lo que el día que yo me presenté ahí me dio una lista, tienes que traer este requisito, así y así y así, un montón de requisitos, hermanos, que teníamos que cumplir. Entonces estaba yo más chavo, aunque no lo crea, estaba yo más chavillo. Y bueno, pues la cartilla, ¿verdad? Que es la identidad militar. No había IFE todavía, imagínense cuántos años le hablo. Pero acta de nacimiento, matrimonio, seguro social, RFC, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegué yo a la oficina, ahí pues ya había otros aspirantes ahí también. Y bueno, pues ya ahí como que nos fuimos acercando. Tú también vienes, no, pues que yo también y que vengo a ver el puesto y no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, pues resulta que ya pasamos a la entrevista y entonces nos dieron una lista ahí, ¿verdad? Pues para poder ingresar aquí necesitas cubrir ciertos requisitos y allí empezamos allí. Entonces, uno de los requisitos que estaban pidiendo en ese tiempo era la disponibilidad de viajar dentro del país y fuera del país. Entonces, bueno, pues estuvimos allí varios y ya fuimos saliendo por allí algunos y bueno, nos dimos cuenta que algunos no habían podido cumplir los requisitos, los habían rechazado ahí, porque algunos no podían salir de viaje y no dejar las familias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo fui uno de los que sí, con otros compañeros en aquel tiempo, pudimos lograr cumplir los requisitos. Bueno, te digo por esto, hermano, porque así como en muchas partes que tú vas a hacer un trámite o algo, requieres de llevar requisitos. Así la Biblia también requiere de requisitos, en este caso, para los diáconos. Vamos a estar hablando hoy acerca de eso. ¿Me quieres poner la lámina, por favor? Oh, sorry. Apágame la luz, Javi, por ahí, por favor. Cuando me aquí, ok. Hermanos, es el tema que vamos a ver hoy, los requisitos de los diáconos. Tenemos ahí una persona así como que, ¿what? ¿Verdad? Así como que, ¿qué es lo que estarán pidiendo como requisito? Bueno, acompáñame a 1 de Timoteo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y vamos a ver qué es lo que se necesita cubrir para todo aquel aspirante, todo aquel que tiene un anhelo, un deseo en su corazón de llegar a servir como diácono. Vamos a ver qué es lo que la Biblia establece. Cuando tengan la lectura, dígame amén para poderla leer todos juntos. ¿Ok, hermanos? ¿Ya la tenemos? ¿Seguros? Un amén fuerte. Muy bien. Entonces dice así la palabra del Señor. Estamos en el versículo 7. Vamos a leerlo de manera alternada, son pocos versículos, yo empiezo con el 7 y así enseguida. Amén. Dice así la palabra del Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. A entrar en contexto, usted es el 8. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ustedes? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Ustedes? El 13 a todos juntos. Porque bien ganan
Muy bien. Entonces, voy a subir un poco esto porque... Muy bien. Pues entonces, yo quiero compartir en esta mañana, hermanos, dos puntos, dos principios que tienen que ver cuando uno tiene el anhelo de querer servir como diácono. Entonces, el primer punto es el requisito de los diáconos que llevamos en la lámina. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Aquí tenemos una lámina aquí que nos muestra. Tenemos otra más que dice no dado al vino. Otra, ¿verdad? Que tienen que ser sobrios. Y otra que gobierne bien su casa. No de ganancias deshonestas, no codicioso, dice la Biblia. Y bueno, aquí tenemos unas palomitas, ¿verdad? Que cuando uno va cumpliendo los requisitos, pues esta paloma, tacha, caray, aquí déjame ver, déjame revisar bien mis documentos, a ver cómo estoy en estos trámites. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la Biblia en esta mañana acerca de los requisitos para los diáconos. Voy a volver a tomar la lectura. Usted sígame con atención allí para introducirme a este mensaje. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y después ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, tomando la última porción del mensaje anterior a que es el complemento de la primera parte que dio mi hermano Miguelito, bueno, habíamos visto, hermanos, que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Surge ahí por primera vez en la materia discipulados, hay una materia que se llama así, la primera mención. Bueno, en el libro de los Hechos, allí aparece como encriptada, cuando dice servir las mesas, quiere decir diácono, que en el griego es diaconeo y significa siervo y se refiere a un asistente, un camarero, uno que sirve o ministra a otro como diácono. Este es un siervo, perdón, es un siervo que pone en práctica dones y talentos que el Señor le ha dado. Todos, hermanos, tenemos dones y talentos. Todos, el Señor Jesucristo nos ha dado de uno al menos, ¿verdad? Pero algunos hermanos tienen más. Entonces, estos son para servir a la iglesia, no es para que te los quedes tú, es para ejercerlos para la edificación de la iglesia, según la Biblia. Bueno, y esto, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y precisamente el diaconado, por lo que Pablo da una lista de requisitos a todo aquel que tiene el anhelo en su corazón, el deseo de participar como diácono. Aquel que dice, pues yo quiero ser diácono, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero servir a su cuerpo, a la iglesia como diácono, ¿verdad? Entonces, bueno, la Biblia, hermanos, dice, ¿verdad? Que si alguien quiere tener este cargo, ya sea de obispo o diácono, la palabra de obispo, recordemos que es un sinónimo de pastor o de anciano. Y bueno, dice la Biblia que buena obra desea. Por supuesto que está bien que quiera servir al Señor, ¿verdad? En la iglesia. Pero ¿qué crees? Que no es suficiente con el deseo que tú tengas. Ay, hermano, pues es que yo quiero porque yo pienso que... Pues sí, qué bueno, hermano, que tengas ese anhelo, ese deseo. Pero dice la Biblia que no es suficiente. Para este oficio es necesario cubrir ciertos requisitos que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Primeramente dice que es necesario ser irreprensible. Este primer requisito es para los dos puestos, tanto obispos, para pastores y diáconos, que es el tema que nos ocupa en este momento. De manera que el primero, hermanos, dice que este cargo puede ser ejercido por mujeres también, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos que había una allí en Romanos 16, ahí habla de una diaconisa. Bueno, este cargo también puede ser ejercido por las mujeres, nada más para diaconisas, no para pastoras,
como existen en otras iglesias, eso es antibíblico. Entonces vamos a ver, hermanos, el primer requisito dice, estos requisitos son menos que para los que van para pastores. Dice la Escritura, después de ser irreprensibles, o sea, esto simplemente quiere decir no tener mala reputación, no tener señalamientos de alguna índole que pueda decir, quiere ser esto y es así y así y así y asado. Bueno, entonces, el primer requisito de manera específica en el versículo 8 dice que debe ser honesto. La honestidad, hermanos, es algo que se establece en la Biblia y se refiere a la conducta honorable, decente de una persona, ¿verdad?, que defienda la verdad. El segundo es sin doblez y significa sin malicia, sin hipocresía, que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Alguien que dice, no, es que no hay que decir mentiras y tú estás diciendo mentiras. Alguien que te dice, oye, es que lee la Biblia y tú no la lees. De manera que tiene que ser sin doblez. Y bueno, otra forma de decirlo es que, pues aquel que dice que algo no lo hace. Entonces, la Biblia, hermanos, dice que tu sí sea sí y tu no, perdón. El siguiente es no dado a mucho vino. Esto, pues, es de manera literal, ¿verdad? Está hablando que no, aquella persona que tenga un problema con la bebida, que le gusta demasiado, que es como adicto, algo así, pues no da para este cargo, no puede ocupar un cargo como esto. Ser moderado. De alguna manera, Pablo en 1 Timoteo 5:23 le aconseja a Timoteo que use un poco de vino por un problema que tenía estomacal. Bueno, esto, hermanos, el siguiente es no codiciosos. Esto es no participar en negocios ilícitos, ¿verdad?, fraudulentos, que tenga cuidado en el manejo. Por ejemplo, si a un hermano se le pone en el cargo, ¿verdad?, vamos a ver más adelante, de, por ejemplo, la tesorería, bueno, pues que dé cuentas claras, ¿verdad?, finanzas transparentes y limpias, a manera de que la iglesia pueda ver un manejo eficiente de los recursos. Este es un ejemplo, por supuesto, nada más, ¿verdad? Y bueno, de manera, quiere decir, transparente, de manera íntegra en este sentido. Y luego dice que guarde el misterio de la fe. Bueno, este es estar consciente del trabajo a realizar, con limpia conciencia, del cargo a ejercer. Tenemos que estar conscientes de esta gran responsabilidad donde uno pretende ejercer. Y el siguiente dice, y estos también sean sometidos primero a prueba y después ejerzan el diaconado, sí son irreprensibles. Podemos ver aquí que este sí es un sí condicionante. Si reúnes este requisito, si logras pasar todos estos, entonces tendrías que pasar primero por un periodo de prueba. ¿Ok? El aspirante a este oficio, si logra favorablemente estos requisitos que expone Pablo, tendrá que pasar ese periodo para ver su desempeño en el ministerio. Esto, hermanos, es como los hermanos hace 8 días, ¿verdad? Los pasaron aquí al frente, terminaron un curso de capacitación y bueno, están en un periodo de prueba. Aquí en la Iglesia de Roca de Vida justamente están en ese proceso. De manera, hermano, que se cumple cabalmente lo que la Biblia establece en ese sentido. Justamente, ¿verdad?, que tiene que ser un periodo de prueba y después que cumpla esta prueba será ratificado en la iglesia, en el cargo, delante de la congregación. Amén, hermanos. ¿No escuché? Muy bien. Luego el siguiente dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, este cargo, como les decía, también es para las mujeres, pueden tener este trabajo como diaconisas, pero para ello todo lo demás, y aquí estas hermanas que quieran ser diaconisas deben cumplir siendo honestas, honorables, es lo que decir, serias, no calumniadoras, no difamadoras, no chismosas,
que puedan generar problemas dentro o fuera y manche la reputación tanto de ellas como la de la iglesia. Tendrían que ser sobrias deben de mantenerse, es decir, que sean sensatas, prudentes, sabias y fieles en todo, con Dios y con sus esposos también. Bueno, y luego el siguiente ya dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Bueno, entonces podemos ver, hermanos, que los diáconos deben de ser estrictamente maridos de una sola mujer, es decir, no polígamos, o sea, que puedan tener muchas mujeres a la vez, ¿verdad? Nada de esto. Yo en teléfonos conocí a una persona que viajaba con nosotros, él era jefe, yo era técnico ahí, pero había niveles más altos que el mío. Él tenía el nivel como de encargado ahí. ¿Y qué creen? Que este ex jefe, donde quiera que íbamos, durábamos a veces pues 3, 4, 5 meses, se casaba, hermanos, ahí. Donde quiera que llegábamos se casaba el cuate, ¿no? Entonces este era polígamo, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo puede hacerle? Nos pagaban buen dinero ahí, nos daban mucho viático y eso. Y donde quiera que voy a llevar una, y que no, es que mi esposa. Yo decía, bueno, que no era otra. No, es que allá tengo otra. Ah, bueno. Bueno, no es así, hermanos, con este requisito de los varones, ¿verdad? Como algunas sectas que les permiten tener varias mujeres, ¿sabes? Por ahí les dicen, bueno, si tú quieres tener 1 o 2 o 3 mujeres y te portas bien en la congregación y vemos tu desempeño, entonces puedes tener más mujeres. Entonces, wow, con eso, ¿no? Y de allí a veces que esto sale de ahí, de esas sectas, y algunos piensan que es verdad. En la judicatura había una persona que me decía, a ver, tú, Betito, tú que sabes mucho de esas cosas, ¿es cierto que al hombre le tocan 7 mujeres? Yo le decía, apenas puedes con la tuya, hermano, y todavía quieres tener más mujeres. Pero vean el alcance que tiene esto cuando es sacado fuera de su contexto y que no conocen la Biblia. ¿Ok, hermanos? Bueno, entonces, esta práctica no es apegada a la buena doctrina. El varón, hermanos, debe de ser de un matrimonio monógamo, o sea, con una sola mujer, ¿verdad? Palabra compuesta de mono, uno, y gamo, matrimonio, o sea, solo una mujer. Este requisito también es para los obispos. Finalmente dice que gobiernen bien a los hijos y su casa. Estas aquí son dos responsabilidades que tienen que ver con la manera cómo mandas, cómo presides a su hogar, ¿verdad? A tus hijos, si están sujetos, si tienes autoridad con ellos, si son ordenados, ¿verdad? Educados, etcétera. Hermanos, es un papel muy importante para no solo para los diáconos, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, es que ahí dice que son para los diáconos, pero esta aplicación también es para los varones, para nosotros, los que no sean diáconos o los que no sean obispos, no te exime de esa responsabilidad, ¿sí? Porque líder también significa siervo, y siervo es diácono, de manera que los varones también tendrían que ser diáconos en su casa. ¿Cuántas hermanas dicen amén a esto? ¿Verdad? Que tenemos que servirles, tenemos que ministrarles, tenemos que enseñarles, tenemos que leer la Biblia con los hijos, a la esposa que la laves con la palabra, como dice Pedro, ¿verdad? Yo ayer salí con uno de mis nietos a un tianguis por ahí a comprar unas cosas y me iba haciendo unas preguntas muy interesantes, mi nieto, el ratón de 8 años, y ya le estaba yo ministrando en el camino, ¿verdad? Y iba yo caminando con él, le decía, Santi, tienes que tener cuidado, hijo, cuídate de esto. Y tú comparte, aunque está chiquito, ya comparte allí en la escuela donde él va. Yo soy abuelo, no soy papá. Pero Deuteronomio 6 dice que a los hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces allí entramos los abuelos. Y yo con mucho gusto ministro a mis nietos. Pero es responsabilidad del varón, del cabeza, de casa, ¿verdad? De ministrar en ese sentido. Amén, hermanos. A lo mejor dices, bueno, es que yo no sé, ¿verdad? Tengo poco tiempo y todo. Bueno, la iglesia está para ayudar al crecimiento a través del discipulado, de las predicaciones. Vamos a poder aprender a capacitarnos cómo hacerlos. Amén, hermanos. Buscamos a veces un modelo y decimos, ¿cuál es el bueno? Yo, de manera personal, antes de conocer a Jesucristo, pues yo dije, el modelo de mi casa no me gusta. Aquí no me gusta a mi papá cómo es.
Y yo andaba en búsqueda y mis ojos vieron al matrimonio de mi hermano el mayor. Dije, este me gusta, este es el bueno. Vi algunas cosas ahí que me gustaban. Después, cuando conocí de Jesucristo, esto a un lado, este es el bueno. La Biblia me dice cuáles son los lineamientos de la familia, cuál es el rol, cuál es mi papel, y sobre ese me tengo que sujetar. Y bueno, gracias a Dios, ha ido obrando en mi esposa y conmigo, y ahí vamos, hermanos, no somos perfectos, ahí vamos caminando, y hemos sembrado nuestras hijas bien, han crecido, y para gloria de Dios, ahí las tenemos todavía, sirviendo una aquí, la otra en la iglesia, pero todo eso es por la obra de Dios. Nosotros somos instrumentos nada más, porque te recuerdo que tus hijos son prestados y un día se van a ir. Y cuando te pidan cuentas, ¿qué le vas a decir al Señor? Amén. No los oigo, hermanos, están muy apagados, muy impresionados, no sé. Amén. A ver, un fuerte. ¿Cómo? Amén. Muy bien, hermanos. Y la otra, bueno, dice, ¿verdad? Que buen líder, siervo, ya les explicaba. La familia es importante, hermanos. Una de las funciones y del rol que tenemos nosotros, los varones, es el de ser sacerdote. A ver, dile a tu esposo que está al lado, ¿cómo? Sacerdote, ministrando, ya les comenté hace ratito, ¿verdad? Porque la manera en que gobierna su casa se podrá ver si es buen administrador el aspirante a diácono y ver si cumple con las responsabilidades, ¿verdad? Que tendrá que asumir en un momento dado en la iglesia, porque si no puede con la familia, pues ¿cómo va a poder con la casa de Dios, verdad? O sea, como que no tiene mucha lógica. De manera que en este contexto, hermanos, pues lo que dice la palabra de Dios, que gobierne bien a sus hijos y a quién más, a su casa, ¿verdad? Porque ese va a ser un reflejo. Si tú estás ministrando bien a tu esposa, a tus hijos y todo, se va a notar cuando vayas a la casa de alguien, cuando vayas a otro lado, ¿verdad? Que te vean orando ahí con tus hijos, van a decir, wow, este tiene algo que yo quiero. Y de esa manera, pues podamos testimonio de quién gobierna en nuestra casa. ¿Sí o no, hermanos? ¿Perdón? Amén. No es porque yo les obligue a decir el amén, hermanos. Yo creo que esta parte que a veces yo les digo es como decir, estamos de acuerdo en lo que la palabra dice. Amén. Muy bien. El 13 dice, para que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en mi jefe del trabajo. ¿Eso dice? En la familia, mis suegros me dan el visto bueno. ¿Quién dice? En Cristo Jesús. Repítalo conmigo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es ahí, hermanos. Estas cualidades, ¿verdad? Y en este versículo dice que es de mucha confianza y un grado honroso. De manera que hay un reconocimiento, un grado honroso, hermanos, dicho de otra manera, es que cuando el diácono haga un buen trabajo en la iglesia, tendrá un reconocimiento por la labor que ha hecho en el servicio a Jesucristo y a la iglesia. Entonces, siendo de toda confianza, ¿verdad? De gran valor, imagínese usted, hermanos, esto que es una distinción para los diáconos, para los pastores, pero también para todo aquel que hace un trabajo en la iglesia para el Señor. De manera que los requisitos de los aspirantes a diáconos tendrán que cumplir cabalmente sirviendo. Amén. Y termino este punto con lo siguiente. El servir, hermanos, tiene mucha amplitud, tiene muchas áreas donde las podemos aplicar y empieza siempre con un carácter humilde. El Señor Jesús puso, por ejemplo, y puso esta práctica. Porque déjame decirte una cosa, nuestro Dios es un Dios práctico. Él enseñó a sus discípulos y después les dijo, ahora vayan y háganlos ustedes. Así que nosotros tenemos el ejemplo de Jesús y tenemos que servir con toda humildad. Amén. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto, por favor. Ok. Funciones del diácono. Aquí tenemos algunos hermanos que están impartiendo comida, están repartiendo comida. Aquí tenemos a otros hermanos que están compartiendo la palabra. Aquí también evangelismo, pero aquí en esta parte, nuestros hermanos diáconos, ¿se alcanza a ver qué es esto? Son los elementos para la Santa Cena.
ellos también tienen esa parte, esa función de poder dárnoslos para poder participar todos juntos. Y aquí tenemos una visita a los enfermos. Ahorita voy a platicar algo de esto. Entonces, primero son los requisitos. Yo entré a teléfonos, me dijeron, bueno, ok, ya cumpliste los requisitos, ahora te vamos a decir tus funciones, en qué vas a trabajar aquí para nosotros. Bueno, entonces ya conocimos los requisitos para el servicio de diáconos, y una vez que hayan sido ratificados en la iglesia, se les encomendarán, ¿verdad?, al Señor orando por ellos, por sus ministerios, y enseguida pasarán a tomar las responsabilidades ya como diáconos oficiales. El trabajo de diácono, hermanos, déjame decirte que es un trabajo como de día de campo. ¿Ustedes creen? No, ¿verdad? El trabajo de diácono, hermanos, es arduo, es pesado. Aquí a lo mejor tal vez no tengas aplausos, a lo mejor no va a haber reconocimientos, no va a haber reflectores, no va a haber porras. Pues para Cristo lo hacemos. Amén. Ahora, las funciones consisten en varias acciones prácticas para ayudar a los más necesitados. Están los proyectos, por ejemplo, apoyando al pastorado. El año pasado nos reunimos aquí ya en diciembre en la noche y me acuerdo que estaban aquí mis hermanos, ¿verdad? Los que estaban en el curso ya de diaconado, estaba mi hermana Patty, estaba el pastor Colín, su esposa, mi hermano Jonathan y un servidor. Y pues nos estábamos poniendo de acuerdo, hermanos, para ver lo del menú que iba a ser en diciembre, ¿verdad? Y pues allí aportando ideas, orándole al Señor que nos guiara, que era lo mejor que se podía ofrecer, ¿verdad? Y el punto es este, que los diáconos tienen que hacer muchas cosas. Entonces, ellos tienen que hacer trabajos de administración. Primera de Corintios 12:28, no lo busque, le voy a parafrasear el versículo. Esta es parte donde se ven los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera paralela con Romanos 12 también habla de lo que son los dones. Y dice que el Señor puso en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, y ojo en esto, oído, ayudan y ministran, que se refiere a quién, hermanos, al diaconado. Aquí aparecen ya. Entonces vemos aquí que son los que aparecen como ayudantes, los que administran. Las tareas de los diáconos, hermanos, tiene la referencia en Romanos 2:7 que les acabo de mencionar, que es igual. Entonces, los diáconos, hermanos, de tal suerte apoyan en diferentes áreas. Por ejemplo, a ellos se les asigna que tienen que hacer los pagos, por ejemplo, de la renta. Aquí hay que pagar una renta. Aquí hay que pagar el internet para que nos llegue el servicio aquí. Recolectar las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Aquí también entra el don de la misericordia. Algunos tienen ese carácter, ¿sabes? Estos hermanos que tienen esas características casi adivinan a aquel que tiene una necesidad y se acercan a ellos, ¿verdad? Y están allí para apoyarte. Son de los hermanos que, oye, ¿para dónde vas? No, que pues te doy un ray, súbete, vámonos. Y así, ¿verdad? Estamos ofreciendo, aunque no seamos diáconos, el servir a la iglesia, ¿verdad? Y a los que requieran algún tipo de ayuda. Siempre están dispuestos, siempre son amables. En la mañana llegué, hermanos, y mi hermana Patti me ofreció un café, ¿verdad? Es linda mi hermana ahí ofreciendo, y no solo a mí, a todos, yo las he visto trabajar ahí. Bueno, ese es el trabajo que ellos realizan para el Señor, pero para su cuerpo, la iglesia también. Y están dispuestos siempre a servir. Este trabajo implica también visitar a los enfermos. Sabemos aquí que nuestra hermana Yoyita, ahora que estuvo en el hospital y antes del hospital, pues también algunos hermanos diáconos estaban allí visitándoles, a ver, orando por ellos, ministrándolos. ¿Qué necesitan, hermanos? Que necesitaban una transfusión. Bueno, algunos hermanos de aquí lo hicieron. Y entonces, pues todo esto, hermanos, lo hemos hecho en algún momento todos. Me acuerdo que hace muchos años había una persona de la iglesia en aquel tiempo que estaba hospitalizado en el siglo XX, se llamaba Mario Herrera, y este hermano tenía cáncer y requería de una ayuda de que le vigiláramos todos los días. Bueno, pues nos turnábamos unos días en la noche, ¿verdad? Hacíamos una lista. ¿Y qué día me toca? No, pues que yo siempre pedía los sábados porque pues, no trabajaba ese día. Pero había hermanos que nos turnábamos
el lunes, martes y así. Y las mujeres también estaban allí. Y bueno, allí pues predicábamos a los enfermos, ¿verdad? Aprovechando esto. Entonces, esta es parte de esa función, hermanos. Y vuelvo al punto. Nuestros hermanos diáconos también oran por ellos, los ministran con la palabra, les animan, les apoyan, están pendientes de sus necesidades. Que no viene un hermano, bueno, ustedes no sé si sepan que hay un directorio. ¿Cuántos saben que hay un directorio aquí? Levánteme su mano. A ver, ¿son todos? Bueno, vemos unos cuantos. Hermano, quiero decirte que hay un directorio aquí para que pases a anotarte con nuestra hermana Patti. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, cuando no viene alguien, pues hablamos para saber qué pasó. Hermano, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Verdad? Oración, lo que sea. No es de que estemos aquí checando la entrada, pasando lista, sino saben que les extrañamos, hermanos. Cuando alguien no viene, volteamos y faltó el hermano, faltó la hermana. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos todos. Amén. Bueno, entonces estos diáconos en este lindo ministerio también, hermanos, investigan si alguien requiere ayuda, apoyo. Estos hermanos están pendientes también del reparto de las despensas, hermanos. Allí hay una canastita, hoy está un poco austera, pero bueno, ahí se pone, ellos son los encargados de recolectarla, arman las despensas y entonces se dan a aquellos que la necesitan. Yo también quiero comentarles, hace años, recién convertido, tenía como unos 4 o 5 meses, algo así. Y bueno, en aquel tiempo yo tenía una camioneta de servicio colectivo. Bueno, pues que me la roban, hermano. Yo la di a trabajar, se la robaron a este tipo, la chocaron. Y bueno, la pasamos pues un poco ahí medio austero, pero Dios estuvo con nosotros. De repente un día tocó a la puerta un hermano, un diácono, y me llevó una ofrenda de dinero. Wow, no tenía ni para la gasolina, hermanos, para irme al servicio ese día. Y después, a los 15 días, llegó otro y me llevó una despensa. Entonces, gracias a Dios por el ministerio de los diáconos. Entonces me di cuenta, no entendía mucho de estas cosas y preparando este mensaje me acordé y era importante, para gloria de Dios lo digo, ¿verdad? De alguna manera, ver el trabajo, valorar el trabajo de los diáconos. Entonces, hermanos, esta función es la que hacen ellos. También, pues suelen dar apoyo, ¿verdad? A trámites, que una hermana no puede ir, bueno, le acompañan ahí, ¿verdad? Si es una adulta mayor, pues le acompañan a llevar el trámite, a hacerlo, todo eso. Yo lo hice con mi hermano, le platicaba del pasaporte, ya es una persona mucho mayor que yo, y bueno, tuve que ayudarlo, pero no solo él, podemos hacerlo con alguien más también. Estos hermanos también, ¿verdad? Ayudar a la compra de algún medicamento, transportar a alguien. Y bueno, ahí están ellos apoyando. Y también los elementos de la Santa Cena. Estos elementos que son importantes de los mandatos que Dios ha dejado para la celebración de la Santa Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Este trabajo es pesado, hermanos. Este servicio tiene que ver con una actitud humilde en tu corazón. ¿Para servir a quién, hermanos? Dígalo fuerte, ¿a quién? A Cristo y a su cuerpo, ¿verdad? Como pueden ver, hermanos, existe mucho trabajo para hacer, pero con tristeza queremos decirles, y aquí no es ninguna ley, nada, simplemente vemos que a veces el trabajo es mucho y los obreros son ¿qué? Pocos. Se prestan para servir y ayudar, unos participan, otros no. Otros prefieren estar en la comodidad, deben levantarse, que les sirvan, ¿sabes? Pero no quieren pagar el precio de servir a Jesucristo y a su iglesia. Mire, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no tenía ninguna necesidad. Imagínese usted, el Rey del universo, el Dios que creó todo lo que puedes ver, todo lo que hay alrededor, todo lo que está aquí en este mundo, Él lo creó y Él bajó a servirnos. Puso el ejemplo, como les decía, Mateo 20:28, ¿verdad? Dice que Él no vino ¿a qué? A ser servido, sino ¿a qué? A servir. En otras palabras, vino a trabajar. Así, de liso y llano. Entonces, Jesús, siendo el Rey, nos puso el ejemplo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? No, hermanos, yo apenas tengo 4 años. Es que apenas yo tengo 2 años. Hermanos, Dios te va a ayudar a crecer en el ministerio. Cuando tú decidas, Dios te va a respaldar. Amén. Y no te das cuenta que hay necesidad
Deberíamos estar agradecidos con el Señor por todo lo que hizo por nosotros. Ayer el pastor Colín nos dio un hermoso mensaje a los matrimonios. Gloria a Dios, tuvimos como 11 matrimonios. Estuvo nutrida, gracias a Dios, por la obra que está haciendo. Y nos compartía esto también. Yo no me puse de acuerdo con el pastor Colín, ¿sabes? Pero es el Santo Espíritu que nos está llamando a servir, hermanos. Dice la Biblia que es mejor dar que ¿qué? Recibir. Hechos 20:35, ¿verdad? Tú da y no te fijes. Tú da y el Señor te bendecirá. Tú trabaja y el Señor te va a prosperar, porque Él es fiel. Primera de Corintios 15:58 dice, se lo voy a leer. Así que, hermanos, mis amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Crece en la obra personal, del discipulado, del trabajo, en equipo, en la iglesia, en la predicación, en los estudios. Dice, porque vuestro trabajo no es en vano. De manera, hermanos, que crezcamos en los ministerios. El Señor promete que todo trabajo que uno ejerza no quedará sin recompensa. El que sea el del pastor, de obispo, de anciano, diácono, maestro, escuela dominical, alabanza con los jóvenes, etcétera, etcétera. Dios tiene una promesa para ti. Que, hermano, puedes invertir mejor el tiempo que en la obra del Señor. Esto que hacemos es la mejor inversión que pudiera hacer en tu vida, ¿sabes? Porque lo que queda aquí se va a quedar. Pero lo que tú hagas para la obra de Dios va a ser anotado allá arriba. Es más, hay una cuenta a tu nombre, ¿sabes? Lo que Dios considere que es importante, allá está en el cielo una cuenta para ti. Pero ¿qué hay que hacer cuando tú quieres ahorrar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Trabajar o no? Si quieres ahorrar, ¿qué tienes que hacer para poder tener los medios? ¿Tienes que trabajar o no? Bueno, trabajemos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Bueno, porque déjame decirte lo siguiente. Los dones y talentos que te dio el Señor, un día te los van a pedir. Un día vamos a ser llamados a cuentas y ahí van a decir, a ver, Pedrito, los talentos que te di. Ah, Señor, pues es que yo tengo una maestría. Y otro dirá, bueno, yo tengo un doctorado y yo tengo un título. Ah, qué bien. Pero ¿qué con los dones que yo te di? ¿Cuántos discípulos traes? ¿Cuántas clases diste? ¿Cuántos enfermos visitaste? Eso nos va a pedir cuentas el Señor. De manera que te animo y te exhorto a que te integres a algún ministerio. Usa tus dones, tus talentos de manera adecuada. Acércate con alguien, porque te recuerdo que un día va a pasar eso. Termino con lo siguiente, hermanos. Hace poco tiempo, a lo mejor no lo sabías, a lo mejor no entendías, pero hoy sí lo sabemos. Esto que hoy nos ha enseñado el Señor, escucha con atención. Esta carta fue escrita, tiene el propósito para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Primera Timoteo 3:15. Yo tengo el llamado de diácono, muy bien, amén. No que yo tengo muy bien, pero eso termino con lo que te dije al principio, no te exime de servir a nuestro Dios. A todos nos dieron dones y talentos para servir al Señor y a su cuerpo. Amén. Oremos, inclinen su rostro un momento y vamos a orar. Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos, Dios, por tu palabra. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado dones y talentos, Señor. Perdónanos si no los hemos sabido usar, si no los hemos sabido utilizar, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros y danos, Señor, ese avivamiento para poder usarlos a través del diaconado, del pastorado, de algún ministerio donde tú quieras que te podamos sirvar, Señor. Limpia nuestro corazón, Padre, llénanos de tu gracia y danos ese corazón limpio, Señor. Crea en nosotros ese corazón, como decía David, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí cada día para poder servirte. Que no haya trabas, que no haya excusas, que no haya algo negativo que me impida el que pueda usar mis dones para poder servirte. En esta mañana, Padre, te amamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque bajaste de tu trono y nos enseñaste cómo servir. Y lo mejor que pudiéramos hacer en esta vida es servirte con todo nuestro corazón
y con toda nuestra alma. En Cristo Jesús te damos las gracias. La iglesia dice, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios.